¿Cómo hacen para engañarte? Suena mal la palabra, pero es un arte el del engaño. Definitivamente es un tema fascinante, pero como tiene tantas variantes y están relacionadas con un montón de delitos que contamos todos los días, nos metemos en esto particularmente con el caso de la falsa asesora de la primera dama. Analía Forti es consultora psicológica y con ella vamos a hablar de este tema. Analía, Cristina Pérez, Rodolfo Barili, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, Analía, lo primero, ¿es tan fácil caer o nos tendieron una trampa tan grande que al final terminamos creyendo? Es muy fácil caer, esta es la realidad y todos estamos sujetos a que nos pueda suceder aunque creamos que no. La realidad es que en este tipo de accionar, que es un accionar psicopático, hay hecho un arte de la mentira. Hay una primera etapa que tiene que ver con generar credibilidad, con crear espacios de seducción. Y a partir de esa seducción, de esa cercanía que van generando y de esa credibilidad que van creando, van tejiendo una telaraña donde a partir de ese momento las presas quedan atrapadas en esta red de mentiras. Analía Forti está con nosotros, gracias Analía por venir, es consultora psicológica. A ver Analía, ¿qué primer análisis haces? Porque yo tengo la sensación que hace décadas decimos vamos a trabajar sobre esto y no se hace nada. Es decir, no abordamos ni la solución de fondo ni lo urgente, no hacemos nada. Tal cual. Mira, Eduardo, hay dos puntos fundamentales. Ver estas imágenes, lo primero que te dice es que tenemos infancias robadas, donde tenemos chicos, tenemos menores que en vez de estar empuñando libros, están empuñando armas. Esto habla de un deterioro triste, doloroso y complicado de lo que es la trama social. Y no podemos negar algo. Los estudios revelan en cuanto a factores de predictibilidad de delincuencia en menores, un factor relevante que es el factor familiar. ¿Esto con qué tiene que ver? En primer lugar, con la supervisión de las familias en relación a los hijos. No saber cuáles son las compañías, no saber dónde están, no tener horario fijo para volver a casa. Tenés otra cuestión importante que son los malos modelos conductuales. Los menores tienden a imitar los comportamientos que ven dentro del hogar como modelos y como referentes. Con lo cual, si tienen papás o hermanos mayores que están ya dentro de prácticas y de conductas delictivas, tenemos un grupo de riesgo muy importante. Mira estas imágenes. El otro día... Bueno, Analía Forti es consultora psicológica, está con nosotros, y el doctor José Luis Ferrari es abogado especialista en Derecho Penal. Bienvenidos a los dos. A ver, les vamos a pedir una primera impresión, ¿no?, frente a este episodio, ¿no, Analía? Bueno, en principio, claramente habría que descartar algún tipo de trastorno psicológico, algún tipo de patología, sería lo prioritario. A ver, en caso de que no hubiera ninguna cuestión de estas características, algún tipo de consumo de sustancia o consumo de alcohol, y si no, ya tendríamos que pensar directamente en una conducta de violencia, en una conducta de un hombre violento, de un hombre golpeador, que lo que decide de alguna manera es mostrar su poderío sobre una mujer en la vía pública, desafiando las cámaras, luego yendo contra la autoridad. Digamos, realmente es muy difícil a priori verlo simplemente por una imagen y poder anticipar si hay un consumo, si hay un trastorno o no. La conducta es claramente de violencia, pero me parece que es primordial ubicar. Absolutamente, nada más lejos del feminismo que estar en contra del hombre. Al contrario, lo que se busca es un estatus de igualdad entre el hombre y la mujer, en el sentido de que somos personas, tenemos exactamente la misma dignidad y somos sujetos de los mismos derechos. De hecho, hay muchísimas mujeres que son machistas, con lo cual de ninguna manera la postura es estar en contra del hombre, es simplemente sumar también a los hombres y a las nuevas masculinidades para que comprendan el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer. Y hay muchos... Bueno, está Paolo Paolini con una persona especializada. Sí, Analía Forti se llama, es consultora psicológica. Bueno, ahí vamos al móvil. ¿Qué pasa después de un episodio de estas características? Mónica, Guillermo, las imágenes son contundentes, son realmente fuertes, las pudimos ver con Analía y también pudo escuchar a Analía las explicaciones que hubo recién, pero bueno, hablemos de lo que le pasa a un niño en estas situaciones, ya de por sí extrañas, el lugar donde estaba, la denuncia de un vecino, la imagen que toma un vecino y las explicaciones. Tal cual. Bueno, varias cosas. Estaba viendo las imágenes y escuchando también las declaraciones de la dueña del lugar. Realmente el hecho es un hecho aberrante y las declaraciones son insustentables desde todo punto de vista.
más allá de que pareciera que todo el foco estaba puesto en el resguardo y en la protección del lugar y se han desentendido absolutamente de las consecuencias emocionales y psicológicas que esto pueda tener en el menor. Hay que tener en cuenta algo, los segundos que haya sido, ese hecho es un hecho de violencia. Se haya cerrado la persiana o estuviera abierta, los minutos que los dejaron olvidado y el tiempo que no se tuvo en cuenta que esa criatura no estaba bajo el cuidado del personal que tenía que estar a cargo, es un acto de negligencia y es un acto de violencia. Aquí la importancia de prevenir, de llegar antes, de no subestimar situaciones de este tipo cuando se trata de un chico más con antecedentes. Con antecedentes, ¿no? como con tenía. antecedentes, exacto. Y por eso hablamos con un especialista para ver cómo hay que leer estos mensajes cuando provienen de los adolescentes. Analía Forti, directora del Centro de Orientación Familiar. De alguna manera esto lo que busca es cobrar notoriedad, porque, a ver, por lo que tengo entendido de la noticia, él lo hace a través de una red social del colegio. Entonces, de alguna manera lo que hace es cobrar notoriedad, se pone en una situación como de personaje, en una situación donde él cobra una entidad, esto lo que hace es alimentar su narcisismo, y entonces, bueno, evidentemente anuncia el hecho, porque esto es lo que le permite cobrar esa notoriedad. Es una situación de un peligro, de una magnitud de peligro que puede comprometer tanto a tanta cantidad de personas que no se puede tomar de esta manera. De hecho, tiene que haber un criterio médico, evidentemente los médicos estarán evaluando, los psiquiatras que intervienen estarán haciendo un diagnóstico diferencial para evaluar el nivel de riesgo que representa este chico para la sociedad, incluso para sí mismo, y seguramente en base a eso van a tomar las medidas que tengan que ver con un hospital de día, con una internación. Desarrollar este tema, y Analía Forti, que es consultora psicológica. Muchísimas gracias a las dos por estar acá. Gracias a ustedes. Sí. Analía, esta situación, esta contención psicológica, si se quiere, ¿se da previo, o sea, para preparar al adolescente o al niño a esta situación, o una vez consumado o sufrido esto, es ahí donde se hace una contención, tanto al menor como al entorno? A ver, ambas cosas, y lo decías muy bien, tiene que haber una cuestión previa, y esto es importantísimo comunicarlo a los papás. En primer lugar, los papás no pueden mantenerse hoy alejados del mundo digital, no pueden mantenerse alejados de estos nuevos lenguajes, tienen que conocerlos, tienen que participar. Y tiene que haber un trabajo en dos cuestiones que son importantísimas. Por un lado, en transmitir el uso responsable de las redes. Esto tiene que ver con aprender a cuidar la intimidad, con trabajar con esta cuestión que tiene que ver con el resguardo de la privacidad de mi cuerpo, tomar conocimiento que, a ver, del otro lado de la pantalla no siempre hay amigos y muchas veces no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Precisamente Entonces, por esto, ¿no? Del cambio de identidad, que usan absolutamente, fotos adulteradas, absolutamente. perfiles truchos. Sí. Exactamente. Y bueno, inclusive hay toda una cuestión que tiene que ver con el lenguaje, porque de pronto hay una red social donde tenemos seguidores, otras redes sociales donde tenemos amigos. Sí. Bueno, tanto repetir amigos, 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 se va internalizando en los chicos este concepto de que hay una amistad. Y de hecho esta red social recuerda todo el tiempo, hace tanto tiempo que que tenés amistad con, bueno, la palabra amigo, amigo, amistad. En realidad es un contacto con un desconocido a partir de un perfil que ni siquiera sabemos si es real. Esto hay que transmitírselo a los chicos, hay que mostrarles, hay que enseñarles qué tan fácil es mentir en las redes sociales la identidad, sí, para que ellos conozcan los riesgos. Hola Analía Forti, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, hemos tenido uno de los temas de la semana muy importante, Cecilia y Víctor, que tiene que ver nada más y nada menos con el acoso, lo que ahora tiene la palabra grooming como figura central y que tiene protagonista a un padre, a una nena de 11 años y a un abusador, un acosador. Nos metemos en este tema. Analía, bueno, un caso muy particular donde ayer Macri decía, no hablo como presidente, hablo como ciudadano. Bueno, hoy nosotros decimos, tal vez no hablamos como periodistas, hablamos como ciudadanos porque nos ponemos también en la piel de un padre, de una madre, de un abuelo que toma un celular y ve un diálogo semejante como el que había sucedido, ¿no? Tal cual, son casos muy difíciles, claro, donde se juntan toda una serie de situaciones, los escuchaba recién y hay varias cuestiones para tener en cuenta. Una de las cuestiones que sucede es que como en la Argentina se ha perdido la confianza en la justicia, se toma esta actitud de ir a resolver por mano propia, sí, y a veces esta no es la mejor salida, más allá de que por supuesto es absolutamente entendible desde la indignación, pero a veces se termina complicando la situación porque se termina dando vuelta a la situación y queda complicada en esta situación de pronto por ahí el papá. Claro. Pero hay una cuestión donde
los papás tienen que tener en cuenta. Nosotros podemos ver menores, niños, que son grandes físicamente, que se manejan en las redes sociales, que lo hacen con mucha soltura, pero en definitiva son niños, son menores y manejan una gran cuota de ingenuidad. Obvio. Entonces hay que enseñarles a empoderarse, tienen que aprender que nadie les puede hacer nada que ellos no permitan y hay que brindarles herramientas de defensa y de protección. Estamos con Analía Forti, ella es consultora psicológica y a mí se me pone la piel de gallina de solamente verlo. Y esto todo ocurrió frente a los ojos de la propia abuela de los nenes y es por eso que ella registra este video y genera una denuncia. Sí, sin dudas. Hay situaciones que tienen que ver con la violencia familiar que están socialmente invisibilizadas. Cuando aparece un caso de estas características, que es muy resonante por la brutalidad o por la extrema crueldad, entonces ahí hay una repercusión social a nivel comunidad muy fuerte. Pero la realidad es que esto es solamente la punta del iceberg. La violencia familiar está de alguna manera naturalizada y sobre todo uno de los aspectos de la violencia familiar, que es la violencia de los padres hacia los hijos, es una violencia que está legitimada en escalas menores, en graduaciones menores a esta. Este es un caso, por supuesto, relevante justamente por la crueldad, por lo fuerte del desenlace. Y porque quedó registrado en un video. Porque quedó registrado. Porque Decís muy bien. no Porque estaríamos quedó hablando registrado. de esto ahora, Tal ¿no? cual, exactamente, porque quedó registrado. Pero yo les puedo asegurar que yo hago habitualmente entrevistas de orientación a papás, que es absolutamente habitual que los papás golpeen a los hijos como una práctica naturalizada, De establecer límites. de establecer límites y maquillada bajo, bueno, términos como por ejemplo una práctica educativa, una manera de interponer autoridad o de alguna manera un correctivo. Y porque en general... Analía Forti es psicóloga social. Licenciada, gracias por conversar hoy con nosotros. El video es un ejemplo de lo que se nos fue corriendo a todos socialmente, ¿no? El límite entre la palabra y la violencia. Buenas noches, absolutamente. Hemos corrido el límite de la palabra y en la medida en que la palabra se empieza a correr de las interacciones sociales, lamentablemente la violencia hace aparición y hace escalada, además, porque de alguna manera la vamos legitimando a nivel cultural. Y está Analía Forti, psicóloga con nosotros. Gracias, Analía. Bueno, hay personas que se van de vacaciones y reciben o tienen estrés en ese periodo. Totalmente. Hay personas que no se pueden desconectar. Y esto tiene que ver con el tipo de vida que estamos llevando. Nos fuimos acostumbrando a estar hiperconectados todo el tiempo, a estar todo el tiempo en actividad, a no tener espacios de ocio y de alguna manera eso está sobrevalorado. Creemos que está bueno tener un montón de actividades todo el tiempo, que somos como más competentes si estamos todo el tiempo ocupados. Entonces, en el momento en que vos tenés que desconectar para irte de vacaciones, ¿qué aparece? Aparece la sensación de vacío. Porque la actividad muchas veces es un obturador de la angustia. En el momento en que vos empezás a conectarte con el no hacer nada, con el ocio, con el descanso, empiezan a aparecer sensaciones displacenteras que no se pueden tolerar, porque no estamos acostumbrados a transitarlas. Y ahí empezamos a buscar actividad y conexión permanente. Aunque quizás podríamos tomarnos ese pequeño receso de descanso y de suspensión de actividades, pero buscamos estar hiperconectados porque también se vuelve una conducta adictiva. Ahora sumamos a Analía Forti, que es consultora psicológica. Gracias, Analía, por venir. Por favor, a ustedes. A ver, una primera pregunta, una situación de confusión, de extrema ansiedad, como manifestaban los pasajeros que ha tenido esta mujer en un vuelo larguísimo de Shanghái con escalas. ¿Puede dispararse de un momento a otro? Mira, si bien ese es un tema más específico que de mis incumbencias de la psiquiatría, sí hay situaciones donde una ansiedad muy intensa se puede disparar y puede generar un estado confuncional que produzca esta situación de desorientación, estas situaciones de fugas, digamos, inmediatas, donde la persona pierde de alguna manera el registro de su conducta puede suceder y a veces son de aparición súbita. Ajá. Y Analía Forti, te sumamos también a este momento, ¿cómo lo definirían cada una desde su lugar? ¿Analía? A ver, yo entiendo que el empoderamiento de la mujer y el crecimiento que la mujer ha tenido y el rol de los medios en la visibilización de todo este tipo de cuestiones ha colaborado muchísimo a que esto se deje de naturalizar y se deje de normalizar y se pueda empezar a nombrar. Y que el no es no. Y que el no es no. Y me parece, Perfecto. absolutamente, me parece fantástico que como sociedad estemos debatiendo sobre esto. Me parece que nos encontramos con algo que es muy propio de nuestra sociedad y de nuestra idiosincrasia,
falacia que tiene que ver con los reduccionismos. Entonces, lo que hacemos es, respecto de todo, establecer bandos, se genera una enorme confusión, no quedan claros los conceptos, entonces hacemos toda una revolución, se habla del tema, pero en definitiva no queda claro de qué estamos hablando. Bueno, ¿sabés qué quería? Muy bien. Tengo aquí el libro, le quiero agradecer a Analía Forti. Sí, gracias, Analía. El libro, el nuevito, el jueves lo sacó. El jueves lo sacó. Creo que va a estar en la Feria del Libro en el mes de abril. El prólogo de Fanny Mandelbaum, Poder sobre tu vida. Analía Forti, consultora psicológica, estuvo acompañándonos y siempre es referencia para contarnos y para ayudarnos con muchos temas. Así que nos vamos. La sumo a Analía Forti, consultora psicológica, porque es interesante, al menos me resulta tan fundamental en este tipo de casos descubrir qué pasa por la cabeza de una chiquita, porque no deja de ser una adolescente, que toma un arma, va y mata, planificado o no el hecho. Digo, ¿hay una asesina en potencia en esa chica? En realidad el crimen es la consecuencia, esto es algo que se viene gestando muchísimo antes. En todo desenlace de estas características hay antecedentes y hay una historicidad. En general se da en situaciones donde no hay una situación de emoción violenta, que es algo que se desencadena en ese momento. Hay ya antecedentes de una vinculación que tiene que ver con el abuso de poder o con maniobras de dominación, y hay determinadas causales que son predictores del riesgo de este tipo de desenlaces. Algunas de estas cuestiones son personalidades con muy baja autoestima y algo que no se puede dejar de tener en cuenta y que muchas veces no se menciona, pero corresponde mencionarlo. En general, los adolescentes, en sus maneras de vincular, de alguna manera exhiben claramente los comportamientos que son frecuentes en sus hogares. Está con nosotros la doctora psicóloga, Analía Forti. Gracias, Analía, por estar acá. Y cada vez que hablamos de estos crímenes, para algunos mal llamados pasionales, uno se pregunta qué tipo de relación tóxica te puede llegar a llevar a un extremo semejante, ¿no? Vos sabés, Paula, que a partir de investigaciones y estudios de la Organización Mundial de la Salud, de cada 10 adolescentes o jóvenes adultos, 3 establecen relaciones de noviazgos violentos. A nivel mundial. A nivel mundial. Por supuesto que hay países donde a nivel local la incidencia es mayor, pero a nivel mundial, de cada 10, 3 adolescentes o jóvenes adultos viven este tipo de relaciones de violencia en el noviazgo. Estamos hablando de violencia de todo tipo, psicológica, violencia concreta, física también. Y buenísima tu pregunta, porque permite comunicar algo. Nunca existe algo así como, está bien, es una relación violenta, pero solamente a nivel emocional y psicológico. Claro. Exacto. Siempre hay una escalada, se van pasando por etapas. Siempre se empieza por la violencia psicológica, dentro de los cuales una de las primeras fases es la violencia verbal, y después se va escalando y esto va progresando hacia la violencia física y por último hacia la violencia sexual. Entonces no es esta cuestión de que, sí, me trata mal, me ridiculiza, me burla, pero de ahí a golpearme, no, sí, de ahí a golpearte hay simplemente un arrebato emocional. Hablamos de metas, de todo eso que te propones para este año que empieza. A veces el primero de año sirve para eso, para ordenarte. No es que vos no lo hayas pensado antes, pero decís, ahora sí, este es mi año y me propongo esto, porque me ordeno cronológicamente de alguna manera para tener un principio para cumplir con algunas metas. Genera ansiedad, genera miedo, hay gente que no se anima, hay gente que no quiere proponerse nada, quiere que la vida lo sorprenda. Queremos conocerte y queremos escucharte, así que escribinos con el hashtag que te proponemos, que está ahí arriba, en este 2018. Y estamos nosotros acá con Analía Forti, que ella es consultora psicológica, es coaching, como se dice. Counselor. Y tenés un libro. Sí, es muy útil también. A ver, mostránoslo. Estamos presentando este libro que se llama Poder sobre tu vida. Sí. Está prologado por Fanny Mandelbaum, que es una genia, una amorosa total, sobre todo porque captó la esencia del libro. Sí. Yo siempre les cuento que es un libro que fue pensado, escrito y concebido para servir como una herramienta de ayuda. Ese fue el objetivo. Y tiene que ver con, un montón de temáticas que nos van acompañando a lo largo de nuestro trayecto existencial de nuestra vida, y también aborda temas que tienen que ver con el lograr las metas, con el poder desafiar los temores, poder establecernos propósitos y lograrlos. Así que es un libro de desarrollo personal que abarca desde relaciones afectivas hasta metas, tránsitos de duelos. Es un libro muy interesante.